Para recapitular, hemos hablado de fireware, entendimos también la arquitectura tecnológica que necesitamos para operar en el mundo de la Internet de las Cosas, vimos la gestión de contexto de Orion, hablamos también de herramientas complementarias como son JSON y Postman, y hoy día nos toca profundizar y entender el universo de Arduino. Para ello, me encuentro con Jonathan Silva, IoT Specialist del Centro de Investigación y Desarrollo de Telefónica. ¿Cómo estás, Jonathan? Muy bien, ¿y tú, Rodrigo? Muy bien también. ¿Qué es lo que vamos a hacer hoy? Lo que vamos a hacer es utilizar un sensor, lo conectaremos a una tarjeta Arduino y subiremos toda esa información a la plataforma de fireware. ¿Qué necesitamos para esto? Necesitamos una tarjeta Arduino Uno con su software de programación y un cable USB, un sensor de corriente no invasivo, necesitamos también un módulo Wi-Fi, un sensor magnético, un protoboard, un par de cables para conectar nuestros sensores y un par de resistencias. Con todos los materiales presentados por Jonathan, ahora los invito a conocer la estructura de este tutorial. Para los que no saben mucho de Arduino, les cuento. Esta es una plataforma de desarrollo libre, tanto en hardware como en software. Se utiliza para el desarrollo de proyectos de electrónica, de robótica y de programación. Una de las ventajas que nos entrega Arduino es que cuenta con variados módulos periféricos que nos permiten comunicarnos con diferentes dispositivos electrónicos. Dentro de esos periféricos deben saber que hay dos que son de gran utilidad para el prototipado de nuestro sensor. Uno es el que hace la conversión analógica a digital, encargándose de transformar las señales analógicas que nos entregan algunos sensores en valores digitales que pueden ser leídos y convertidos para su correcta interpretación. A esto se suma el módulo de comunicación serial, el cual cumple la función de generar el enlace entre la tarjeta Arduino y el PC para la visualización de la información, además de conectarse con otros dispositivos que tienen el mismo protocolo de comunicación, como por ejemplo el módulo de comunicación serial Wi-Fi que utilizaremos en este proyecto. El módulo de comunicación serial permite una conexión a la vez, por ende, para utilizar tanto la comunicación serial con el módulo Wi-Fi junto con el monitor serie, haremos un ajuste en unos pines de Arduino para construir el prototipo correctamente. El módulo ESP8266 es un dispositivo de comunicación serial Wi-Fi que tiene la capacidad de conectarse a una red Wi-Fi como un nodo o generar su propia red inalámbrica. Se configura mediante comandos AT que son enviados mediante comunicación serial. El módulo viene configurado de fábrica a una velocidad de 115.000 baudios y dada la forma en que vamos a conectar el módulo, necesitamos bajarle la velocidad para que pueda tener una correcta comunicación con la tarjeta Arduino. Utilizando el propio Arduino, cambiaremos la velocidad con el siguiente código. Este envía el comando AT de prueba para verificar la conexión con el módulo, al cual este responde con un OK. Ya estando verificado, un comando le cambia la velocidad de comunicación a 9600 baudios. Para realizar el procedimiento, verificamos el código y lo cargamos en el Arduino sin tener el módulo Wi-Fi conectado. Luego, desconectamos el Arduino de la alimentación y conectamos el módulo Wi-Fi de la siguiente manera. Al tener las conexiones hechas, conectamos el Arduino al USB. Con esto se inicia la programación que le hemos cargado y verificamos que el LED L de la tarjeta se apaga y se enciende unas cuantas veces, comenzando a parpadear rápidamente después. Este es el indicador que verifica que la velocidad de comunicación ha sido cambiada con éxito. Dentro de las mediciones que haremos en nuestro prototipo, el primer sensor a utilizar es uno de corriente. Con este sabremos el valor de la corriente que circula por nuestro refrigerador y obtendremos un valor aproximado de la potencia que consume este. Además, con el sensor magnético identificaremos el estado de la puerta del refrigerador, si está abierta o está cerrada, para relacionar el consumo eléctrico del refrigerador. En esta etapa, el sensor de corriente que utilizaremos es el SST013-010. Es un sensor inductivo no invasivo y se encargará de medir la corriente. Una de las características de este sensor es que mide solo corriente alterna. Además, tiene una constante de proporcionalidad de 10 A por volt. Esto quiere decir que al medir 10 A, el sensor generará un mol en sus pines de conexión. Este dato es muy importante porque podremos realizar las conversiones necesarias para obtener el correcto valor de la medición. Otro dato importante es que este sensor mide corriente alterna, la cual está compuesta tanto por un valor positivo como un valor negativo. La tarjeta Arduino no es capaz de realizar mediciones con voltajes negativos, aunque afortunadamente este problema se soluciona realizando un acondicionamiento de esta señal del sensor, trasladándola unos cuantos volts más arriba,
logrando así que pueda estar en el rango de voltaje que Arduino acepta para realizar una medición de voltaje, entre 0 y 5 volts. El circuito consta de un divisor de tensión con dos resistencias, el cual divide a la mitad el voltaje que genera el sensor. Otra característica es que generan una impedancia muy alta para que al conectar el conversor analógico digital, este no interfiera con la medición. Además, hace uso del principio de superposición, el cual indica que los efectos de dos fuentes de voltaje dentro de un circuito suman sus efectos. La primera fuente de voltaje es el mismo sensor, ya que genera un voltaje al hacer la medición, y el pin 3.3 volt, el cual proporciona el voltaje necesario para generar el desfase. Para obtener el valor de corriente, dada la señal alterna, debemos obtener el valor eficaz de esta. Para eso, necesitamos conocer el valor de la amplitud de la señal senoidal. La forma que les mostraré para hacerlo es identificando los puntos máximos y mínimos de la onda, obteniendo así el valor peak-to-peak de la señal. Este valor es suficiente para realizar la medición. Vamos a la programación. Abrimos el IDE de Arduino y comenzaremos a escribir código. Lo primero que haremos será definir algunas variables para realizar las operaciones necesarias. Primero, definiremos una constante, que es la raíz de 2. Esto es para ahorrar los recursos de Arduino al realizar los cálculos. Añadiremos también una variable para guardar el valor máximo de la señal medida. También una variable para que guarde el valor mínimo de la señal. Una variable que guarde el valor peak-to-peak de la señal medida. Otra variable que guarde el valor de la conversión realizada. Además, también añadiremos una variable que guardará el voltaje de la señal medida. Una variable que guarde el voltaje eficaz. Una variable que guarde la corriente. Y una variable que guarde la potencia. Crearemos una función, la cual se encargará de generar la medición. Usaremos un ciclo for para realizar una cantidad suficiente de mediciones. Dentro del ciclo for, guardaremos en la variable de C la lectura del conversor analógico digital. Con la sentencia if, calcularemos el valor mínimo de la onda y también calcularemos el valor máximo de la onda. Con esto obtendremos el valor peak-to-peak de la señal. Ahora solo nos queda realizar las conversiones necesarias para obtener el valor aproximado de la corriente. Necesitamos saber el voltaje que está midiendo el conversor analógico digital. Por ende, el valor peak-to-peak lo multiplicaremos por el valor máximo de voltaje que permite el conversor analógico digital, que sería de 5 volts, dividido por la cantidad de valores digitales tras realizar la conversión. El conversor analógico digital tiene una resolución de 10 bits, lo que indica que tiene un máximo de 1024 valores disponibles para realizar una conversión. La multiplicación de una variable flotante por una variable entera generalmente trae problemas. Por eso, forzaremos a la variable peak a convertirse en una variable flotante. Conociendo el voltaje que hay en el pin A0, el voltaje real, lo convertiremos al voltaje eficaz. Esto se hace multiplicando la variable que contiene el voltaje real por raíz de 2 medios. Teniendo el valor eficaz de la señal de voltaje, ahora pasaremos a calcular la corriente que circula por el sensor. Recordemos que por cada 10 amperes de corriente, el sensor genera 1 volt. Por lo tanto, a nuestra señal de voltaje eficaz lo multiplicamos por la constante de proporcionalidad, que es 10, y obtendremos el valor de la corriente. Con este dato, ya podemos calcular la potencia que consume nuestro refrigerador. La potencia es la relación entre la corriente multiplicada por el voltaje. La corriente varía dado el funcionamiento del refrigerador, pero el voltaje no varía, y es aproximadamente 220 volts. Por lo tanto, la potencia es nuestra variable corriente multiplicada por 220. Debemos reiniciar las variables mínima y máxima para obtener una nueva medición. Con esto hemos utilizado el módulo de conversión analógica digital para obtener la medición. Necesitamos ahora ver el valor de la medición. Esto lo haremos utilizando la comunicación serial.
Para ello, iniciaremos la comunicación serial a 9600 baudios e imprimiremos el valor de la función medición. Utilizaremos el método print para mostrar la información en el monitor serie. Escribiremos el retorno de la función medición y la unidad de esta. Iniciaremos también una variable booleana que guardará el estado de la puerta de nuestro refrigerador. Utilizando la variable estado, guardaremos la lectura que se hace en el pin número 7 de la tarjeta Arduino. Recuerden que tenemos conectado nuestro sensor magnético en ese pin. Además, mostraremos en una nueva línea dentro del monitor serie el valor de la variable estado, la cual contiene la información del estado de la puerta. Subiremos la programación al Arduino y verificaremos la información en el monitor serie. Abrimos el monitor serie y verificamos que la potencia que está consumiendo en este momento oscila entre 100 y 300 watts, además de indicar que la puerta está cerrada.